Bueno, doy gracias primero al señor director por organizar esta actividad, que sé que más que buscar un ganador, lo que busca es fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes de esta universidad. Los libros que elegí para comentar fueron La Metamorfosis de Franz Kafka, El extranjero de Albert Camus, El mito de Sísifo de Albert Camus, Temor y temblor de Søren Kierkegaard y Cándido o sobre el optimismo de Voltaire. El texto que voy a comentar entonces sería el del mito de Sísifo de Albert Camus. El texto originario homérico de Albert Camus del mito de Sísifo dicta que Sísifo, rey de Corintio, carecía de agua en su momento en su ciudad, y entonces al ver la acción de uno de los ayudantes de Zeus que robó y secuestró una ninfa, le dio la información al padre de la ninfa para poder tomar ese favor de los dioses del agua. Entonces Sísifo, siendo una persona muy astuta, engañó varias veces a los dioses y por esto fue condenado a levantar eternamente una piedra hasta el final de una montaña y luego al final del día verla caer, convirtiéndose esto entonces en una acción, diríamos, absurda que él realizaba diariamente. Y esta parte de esa acción de subir la piedra y bajarla durante toda la eternidad es precisamente la parte que Albert Camus quiere recoger de este mito para poder defender el absurdo de la existencia y de la vida en nuestra vida cotidiana. Camus entonces lo que hace es recoger este mito planteando en las primeras páginas que el único problema realmente importante que tiene la filosofía es el suicidio, buscar si la vida vale o no la pena de ser vivida. Entonces la plantea en tres tesis fundamentales, que son el suicidio literal, el suicidio metafísico o religioso, o la aceptación del absurdo. En el suicidio literal lo que se plantea es que la vida le ha superado a uno y que no la hemos entendido buscándole un sentido a la existencia y por tanto nos matamos, ya sea por problemas pasionales, problemas económicos o cualquier circunstancia que cualquier ser humano pueda tener en dado momento de su vida. El segundo dice que si uno puede superar esta parte, entonces da con el suicidio religioso o el suicidio metafísico, que es cuando el ser humano, diríamos, deja su ser y esos problemas que le atañen diariamente puede de una manera u otra convertirlo en que son por obra y gracia de Dios. Entonces se deja de ser ese ser responsable de sus acciones en cierto sentido y todo lo deja en obra y gracia de una divinidad, en este caso Dios. Y entonces el tercer paso que Albert Camus entonces dicta en el mito de Sísifo es la aceptación o el absurdo. Y es precisamente como él elige vivir su vida y lo que hace entonces Sísifo al levantar esa piedra diariamente y dejarla caer, aceptar el absurdo de su existencia, entender que la vida no tiene sentido y que buscarle un sentido a la vida es precisamente vivir una vida sin sentido. Camus y Sísifo aceptan el absurdo de la vida y entienden que se vuelven rebeldes ante el Estado, ante todo, y deciden vivir esa vida sin sentido mediante su absurdo. Es cuanto. Bueno, a propósito de la tesis del suicidio como problema cardinal de la filosofía, que Camus lo plantea en las páginas iniciales del mito de Sísifo, yo quisiera preguntarle a propósito de otro texto que usted incluye ahí, que es La Metamorfosis de Kafka. En realidad, ¿en cuál de los tres suicidios podríamos ubicar el caso de Gregorio Samsa? Porque nadie lo mata, pero Gregorio Samsa deja de ser Gregorio Samsa para hacer otra cosa en Metamorfosis.
Bueno, yo creo que pudiéramos ver en Gregorio Samsa la aceptación del absurdo, porque él no comete suicidio literal, tampoco comete suicidio religioso, y él acepta su condición de insecto y no lo critica. Incluso cuando vemos las primeras páginas de la novela, vemos que él no se preocupa tanto por convertirse en un insecto, sino la preocupación de él es más no poder llegar a tiempo al trabajo. Entonces yo creo que él acepta el absurdo de convertirse en un insecto y vive con ello. Claro, todo texto obedece a un contexto. Entonces, esta absurdidad que se expresa en esta obra, ¿a qué contexto obedece a tu modo de ver? Es decir, esa creación, ese trabajo de Camus, obedece qué es lo que está pasando y si de alguna manera eso que él escribe es en respuesta a lo que él está viviendo. Ciertamente, ciertamente. Recordemos que cuando Camus escribe esta obra, estamos apenas saliendo ya de la Segunda Guerra Mundial y él es hijo de su época. Él ve el estado de frustración de la mayoría de las personas que le rodean, andan como en la obra El extranjero, deambulando en la vida. Entonces él se plantea el porqué de eso en esa época y entonces plantea este problema. Jairo, volviendo al mito de Sísifo de Albert Camus, él presenta una serie de argumentos sobre el suicidio y uno de ellos establece que el cuerpo de manera natural tiende al suicidio. Vamos a partir del supuesto que todos los argumentos que él plantea sobre el suicidio sean correctos y que de una u otra forma se justifique el suicidio. La persona